tema de hoy, embarazo posttérmino. Ok, bueno, primero empecemos definiendo qué es el embarazo posttérmino. El embarazo posttérmino está definido como aquel que es mayor o igual de 294 días después de la fecha de última regla o más de las 42 semanas de gestación, mayor o igual de las 42 semanas de gestación. Tiene una duración según la OMS más de 42 semanas o 14 días después de la fecha probable de parto. Y bueno, hay que saber diferenciar, ¿no? El posttérmino puede ser por que tengas realmente más de 40 semanas de gestación o que sean pues unas semanas de gestación imprecisas. Ahora, los factores de riesgo para este tipo de pues, embarazos son tres principalmente. Las pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 25, o sea que estén pasadas de peso. Y muy importante, la nuliparidad y antecedentes de embarazo términos previos, ya sea de la propia paciente o de su madre o de su abuela. Y bueno, en cuanto a esa etiología, vemos que hay antecedentes familiares, como ya mencioné. En el 50% se ha visto como antecedentes personales. Los congénitos, pues anencefalia, aplasia suprarrenal, debido a la falta de producción de cortisol. Esto va a hacer que pues no se inicien las contracciones. Y pues otros factores que te menciona el libro: sexo masculino, deficiencia sulfatasa placentaria, el uso de AINES. Y ahora el más común de este tipo de embarazo es el mal cálculo, o sea, anotar malas semanas de gestación y pensar que es un paciente o un producto posttérmino, cuando en realidad solo se tomó mal los datos a la hora de hacer la historia clínica. Para el diagnóstico, como mencioné anteriormente, es muy importante hacer una historia clínica adecuada, la fecha de última regla, en caso de que sea una paciente que haya tenido pues asistencia para la concepción, pues anotar las fechas exactas. En la exploración física, muy importante, la altura uterina, estar conscientes de que en determinadas semanas de gestación nuestra paciente debe tener un fondo uterino adecuado, circunferencia abdominal y el más importante, que es el estándar de oro, el ultrasonido, ¿no? Y como vemos aquí en estos datos, mientras más nos alejemos de las primeras semanas o de los primeros trimestres, pues más va a ir aumentando nuestro rango de error. Ahora, para el diagnóstico de este tipo de embarazos, tenemos dos alternativas: la fecha de última regla y la ecografía, como vimos anteriormente. Para la fecha de última regla hay que tener en cuenta que hay tipo 1 y tipo 2, clásicamente hablando, porque el Colegio Americano dice que ya es mejor determinarlos con el eco, ¿no? El tipo 1 es el confiable y el tipo 2 es el que tiene pues menstruaciones irregulares, ¿no? Entonces no hay que confiarnos de ese lado. Ahora, si vemos que tiene una fecha de última regla confiable, pues evaluamos que sea regulares en sus ciclos, que realmente recuerde su fecha de última regla, que son pocas, y que no esté tomando medicamentos que pudieran alterar estos periodos, ¿no? Ahora, en la ecografía vemos que es, como les mencioné anteriormente, es más confiable en el primer trimestre, ya que la diferencia es de más o menos 7 días. Ahora, si tenemos los dos al momento de hacer el diagnóstico, si vemos que la diferencia entre estas dos, entre la fecha de última regla y la ecografía, es menor de 5 días, pues nos quedamos con la fecha de última regla. Ahora, si es mayor de 5 días, que suele ser bastante común, pues nos quedamos con el ultrasonido. Y pues la longitud cráneo-caudal es la medida principal que vamos a estar midiendo en el primer trimestre. Esta es la que nos va a decir este, si realmente nuestro producto ya tiene tanta edad gestacional, ¿no? Ahora vamos a ver algunos cambios relacionados respecto al líquido amniótico. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen, las pacientes, perdón, que tienen un embarazo posttérmino? Pues llegan a su punto máximo alrededor de las 38 o 39 semanas de gestación y pues va disminuyendo la cantidad de líquido amniótico y, como vemos acá, pues se va tiñendo de meconio. Y esto pues nos puede dar sufrimiento fetal, compresión del cordón, aspiración de meconio, que más adelante pues el paciente va a tener el síndrome de aspiración de meconio, y esto es lo que hay que evitar.
Ahora, los cambios relacionados en cuanto a la placenta, como el embarazo posttérmino se caracteriza principalmente de una insuficiencia placentaria, pues vemos que la placenta va a tener estos cambios relacionados a esto, disminución de las vellosidades, necrosis, y pues en el 60-80% va a haber infartos. Ahora, los cambios relacionados al feto, pues como menciona aquí en este cuadro, estos son los resultados que nos van a llevar a un embarazo posttérmino, como macrosomía. Esto nos va a llevar a distocias, trauma obstétrico y, muy importante, la preeclampsia. El aumento de 200 gramos a la semana del peso del feto, ya que el libro menciona que llega a un máximo alrededor igual de las 39 semanas que va creciendo el feto y sigue, o sea, puede seguir creciendo. Sin embargo, se ha visto que en un tercio de estos pacientes posttérmino va a tener restricción del crecimiento. Y bueno, también te menciona el libro muy interesante que en un estudio se vio que en los pacientes posttérmino, a los 6 años de vida, tuvieron un déficit de su coeficiente intelectual. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con este síndrome de posmadurez, ya que pues el paciente va a tener, o sea, se va a presentar en el 10% de los pacientes y se va a caracterizar de acidosis y, como mencioné anteriormente, de una insuficiencia útero-feto-placentaria, y se va a caracterizar de un bebé, pues, perdón. ¿Me permites hablar un segundito antes de que continúes con Sí, doctora, disculpe. No, está bien, no te preocupes. Mira, yo solo quiero agregar algo que es importante que ustedes tengan en consideración, porque hace 2 diapositivas pusiste un esquema en donde hablas creo que una más, perdón, donde hablas de parto prolongado tipo 1 o tipo 2, no sé si, en esta, perdón, el tipo 1 y tipo 2, que está relacionado, aquí lo tienes puesto como en la fecha de última regla, ¿no? En realidad se trata de saber o nos referimos a la amenorrea. La amenorrea tipo 1 y la amenorrea tipo 2 antes se manejaba, inclusive, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad o sepan o conozcan o hayan leído el libro del IMPER, que es del Instituto de Perinatología, se manejaba o clasificaba el embarazo prolongado como embarazo prolongado tipo 1 y como embarazo prolongado tipo 2, y en base a la clasificación, pues ya podíamos nosotros saber cuáles eran las causas que generaban que un embarazo se prolongue y que caiga dentro de la clasificación de la tipo 1 y cuáles son las que caigan en la tipo 2. Pero en realidad es por la clasificación está basada en la amenorrea. Cuando hablamos de amenorrea tipo 1 nos referimos a 3 puntos en particular que se deben considerar para establecerla como tipo 1 o como tipo 2. ¿Ustedes saben cuáles son esos 3 puntos? ¿Cuándo decimos que una paciente tiene una amenorrea tipo 1? ¿Y cuándo decimos que una paciente tiene amenorrea tipo 2? Porque esto es lo que hace que exista esa división, esa clasificación en tipo 1 y tipo 2. Son parte de los que está comentando nuestro compañero en cuanto a la regularidad, que la paciente pues sea regular, conozca la fecha de su última, el primer día de su última menstruación, lo del uso de los métodos de planificación familiar hormonal, que algunas bibliografías señalaban en los 6 meses y otros a los 3 meses previos al embarazo. Son 3 meses, 3 meses previos a la fecha de última regla, entonces ya podemos considerarlo como una tipo 2. Cuando uno de estos 3 datos es que hace falta, o sea, por ejemplo, que la paciente sí conozca su fecha de última regla, aunque sea irregular y aunque haya estado consumiendo algún hormonal para regularizar su periodo o para evitar el embarazo, con uno de estos que se vea modificado ya se habla de una tipo 2. Quiere decir que la paciente con amenorrea tipo 1 es una paciente que regla regularmente, es una paciente que sabe su fecha de última regla y es una paciente que no ha tomado no ha llevado ningún método anticonceptivo antes de estar embarazada, o sea, antes de su fecha de última regla. Y una amenorrea tipo 2 es aquella paciente que, por ejemplo,
sí es regular, pero no sabe su fecha de última regla, o, por ejemplo, que estuvo consumiendo algún método de planificación y no sabe exactamente en qué momento lo dejó de consumir, o a lo mejor unos meses, 1 o 2 meses antes de que deje de ver su periodo, estuvo llevando algún método. No sé si me explico. En base a eso, que es correcto lo que se mencionó, pues nosotros podemos establecer un embarazo prolongado tipo 1 y un embarazo prolongado tipo 2, o más correctamente, como se dice actualmente, una amenorrea tipo 1 o una amenorrea tipo 2. Esto es importante porque entonces, cuando hablamos de un producto que tiene un embarazo, una paciente, perdón, que tiene un embarazo tipo 1 o un prolongado tipo 2, pues entonces tendríamos que saber cuáles son los factores de riesgo que están asociados al embarazo prolongado tipo 1 o al embarazo prolongado con amenorrea tipo 1 y cuál con amenorrea tipo 2. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muchas gracias, doctora. Ok, entonces nos quedamos aquí, ¿no? El síndrome postmadurez. Bueno, como decía, este recién nacido postérmino es único y sus características pues incluyen piel poco uniforme, piel descamada. De esto debido a como ya pasó más del tiempo de la placenta, pues ya no le llegan los nutrientes al bebé y consume su tejido graso. Tiene una madurez avanzada y se caracteriza de tener los ojos abiertos y parecer bueno, así lo decía el libro, un viejito preocupado. Y bueno, en cuanto al manejo, pues había leído que era la inducción del parto y esto lo vamos a hacer o evaluar mediante el índice de Bishop que se hace a partir, pues, si vemos que ya la paciente tiene mayor igual de 41 semanas. Si tiene menos de 6, pues todavía no está adecuado para inducir o llevarla a la inducción. Entonces, primero le administramos prostaglandina, que en este caso sería misoprostol, y luego ya posteriormente la oxitocina. Ahora, si es mayor de 6, pues ya podemos ir directo a la oxitocina. Y esto es ya que nos hayamos fijado que tenga 41 semanas. Si no, si esperamos que pase más tiempo, pues aparecen las complicaciones que pues, veremos más adelante. Bueno, las complicaciones principales en este tipo de embarazo es el oligohidramnios, ya que eso puede comprimir, como habíamos visto anteriormente, al bebé, el cordón, llevándole a un estrés fetal, el RCIU, que habíamos visto que era en 1/3 de los pacientes, y la macrosomía, ya que todo lo que conlleva, ¿no? Las distocias y el trabajo de parto que puede pues, herir a la madre en sí. Y pues una pues, medida es tener un parto anticipado ante estos pacientes. Y bueno, el caso clínico, no sé si alguien quiera ayudarme para leerlo o lo leo yo, no hay problema. Si quieres, lo puedo leer. Gracias. Paciente de 37 años acude a emergencia obstétrica hospitalaria por presentar dolor en epigastrio tipo contracciones que irradia a región lumbar de leve a moderada intensidad con aproximadamente 5 horas de evolución. Paciente con IMC de 26, niega alergias, consumo de hábitos tóxicos, antecedentes ginecobstétricos, gesta 2, parto 1, aborto 0, cesárea 0. Se realizó 5 controles prenatales en centro de salud y se aplicó las vacunas completas. La fecha de última menstruación es del 8 de septiembre del 2017. Acude con ecografía del primer trimestre y reporta 42.3 semanas de gestación. Se realiza monitoreo fetal y tiene 140 latidos por minuto. Dinámica uterina 3 contracciones en 10 minutos de 30 segundos, por lo que se decide su ingreso. Bueno, muchas gracias. Bueno, el diagnóstico, pues, ¿alguien quiere participar? ¿No tienen ni idea? Entonces, sí es un embarazo postérmino. Y ahora una pregunta que
que alguien puede contestar libremente. La paciente tendrá las siguientes complicaciones, excepto, y pues el que quiera responder. Pues de los que están ahí me imagino que sería el polidrapnios, ¿no? Ajá, así es. Ajá, porque no lo mencioné, pero al síndrome de postmadurez también se le conoce como síndrome de Clifford. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna cosa que quiera decir, doctora, o paso al siguiente tema? No, vamos a continuar. Esta pregunta es una pregunta que tiene, como dirían, es plan con, ¿cómo se dice? Es plan con maña. Sí. Pues, si lo hubieras dicho seguramente sí, ¿verdad? Hubieran aceptado. Pero bueno, sí, así es. Clifford, de hecho, pues es un apellido, bueno, es un apellido, sí, porque sí, de hecho se llama un perrito, en una película. Pero sí, así es, o sea, estuvo muy bien. Vamos a continuar mejor con lo que sigue, porque restricción del crecimiento sí es un poquitito más de tiempo, ¿no? Adelante, hijo. Muchas gracias. Bueno, continuando, el crecimiento fetal va a estar dado por distintos factores. Como vemos, va a ser intrínsecos del feto, de la madre, específicamente hablando de la placenta, y del medio ambiente en el que se desarrolla, o sea, qué tanto esté alimentado, qué tanta genética tenga, pues va a ser lo que va a determinar el crecimiento fetal. Ahora, el crecimiento fetal lo podemos dividir en tres fases. La primera es dentro de las primeras 16 semanas, que en este va a ser el aumento rápido del número de las células, es decir, la fase de hiperplasia. En la segunda va a ser hasta las 32 semanas y esta se va a caracterizar principalmente por hipertrofia. Y la tercera ya es a partir de las 32 semanas, es solamente ganancia de grasa y de glucógeno por parte del feto. Y estas son las distintas medidas que nuestro feto va a ir ganando de acuerdo a la fase que se encuentre. Ahora, el RCIU describe fetos con un peso estimado menor del percentil 10 para su edad gestacional. Ahora bien, es muy importante saber la diferencia entre RCIU y peso disminuido o peso pequeño, perdón, pequeño para la edad gestacional. La diferencia radica en que el pequeño para la edad gestacional describe a recién nacidos con un peso en el nacimiento menor del 10 para su edad gestacional. En cambio, el RCIU se va a enfocar principalmente a los fetos, o sea, es decir, antes del nacimiento. Entonces, pequeño para la edad gestacional al momento del nacimiento y el RCIU es para los fetos. Ahora, hay que considerar que la ecografía es la más exacta al momento de diagnosticar a estos pacientes y los estándares de crecimiento deben individualizarse a cada tipo de población. Como habíamos mencionado, pues eso va a influir también en el peso y la altura que tenga nuestro paciente, considerar las enfermedades maternas y o fetales que pueda tener al momento del embarazo. Y pues el peso debe ser modificado o adecuado para la población en la que se encuentre nuestro paciente. En cuanto a su epidemiología, dice que afecta hasta el 15% de los embarazos, el RCIU. Como habíamos visto en los primeros temas, se relaciona con el RCIU el embarazo monocorial. Dice que la aparición del RCIU severo precoz en un embarazo monocorial puede ser el primer signo de una transfusión feto-fetal. El 52% de los nacidos muertos se ha asociado al RCIU, por lo que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de ingresar a una paciente. En la América Latina tiene una prevalencia del 10% y el 10% de la mortalidad perinatal se puede considerar como una consecuencia, ¿no? Ahora, en cuanto a citología, vemos que nuevamente hay varias combinaciones o relaciones que pueden existir. En cuanto a la madre, pues es que tenga una pobre ganancia de peso durante el embarazo, nutrición pobre en el feto, malformaciones fetales o pues síndromes genéticos que pueda tener, ¿no? Cromosomopatías principalmente
y la placenta que tenga anomalías como habíamos visto, y también del cordón propiamente. Pero esto se va a resumir en que va a haber una menor perfusión uteroplacentaria. En esto se resume prácticamente lo que nos va a llevar a un paciente con RCIU. Y bueno, estos son los ya descritos un poquito más específicos, los factores maternos: hipertensión, preeclampsia en el placentario, pues que haya infartos. Los factores extrínsecos, pues distintas toxinas o tóxicos que puedan afectar al feto. Y en los factores fetales, como había mencionado, las cromosomopatías, pues van a ser un factor importante para llevar a esta restricción del crecimiento uterino. Y bueno, solo quiero que tengan en vista en toda esta tabla que una de las principales pues es la preeclampsia en cuanto a los factores de la madre. En cuanto a los factores fetales, pues están las cromosomopatías. Y esos cromosomopatías son fetales pero intrínsecas. Y la rubiola, citomegalovirus, o sea, los diferentes infecciones, virus que puedan afectar al feto, pues son los factores extrínsecos a él. Y pues, como habíamos mencionado, como se resumen, son los del síndrome de Torch, ¿no? Todo lo que abarca rubiola principalmente. Y bueno, hay que diferenciar si nuestro bebé es simétrico o asimétrico. O sea, se va a dividir, ¿no? El RCIO en simétrico y asimétrico. El simétrico pues se va a caracterizar porque esa insuficiencia uteroplacentaria se presenta en el primer trimestre, y pues su etiología se va en relación con el número y tamaño de las células. O sea, si recordamos, en la primera fase del crecimiento fetal pues está la hiperplasia. Entonces va a ser un feto que se va a afectar todas sus dimensiones. Y el asimétrico tiene un retraso principalmente en la circunferencia abdominal, ya que, como habíamos visto en el último trimestre o a mediados del trimestre, pues más en la acumulación de grasa. Y este asimétrico suele ser el más frecuente. Y en esta tabla pues se diferencia principalmente, ¿no? El simétrico, el asimétrico. Vemos que el simétrico, como había mencionado, el perímetro cefálico, el abdominal y la longitud femoral van a estar disminuidos. Este va a tener un inicio precoz y va a tener un origen fetal principalmente, ya sea por síndrome de Torch o con una cromosomopatía. Ahora, el asimétrico, pues vemos que va a estar normal todo, excepto la circunferencia abdominal. Y pues nada más se traje un mnemotécnico para que se le acuerde. En el RCIO simétrico va a estar afectado feca. Se afecta la circunferencia femoral, cefálica y abdominal. Nada más para que se les acuerde. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues debemos establecer la edad gestacional como de primera instancia. ¿Y esto cómo se logra? Con el ultrasonido en el primer trimestre, porque si recordamos el tema de postérmino, pues en el primer trimestre pues va a haber una diferencia de más o menos 7 días. Entonces no va a ser un poquito más específico y más sensible. Y bueno, el examen físico pues es limitado, ¿no?, en la paciente. Pero es muy importante, ¿no?, como había mencionado, evaluar la altura uterina para la edad gestacional. La medición de la circunferencia abdominal y el cálculo del peso fetal estimado también son muy importantes. Y en cuanto al diagnóstico mediante el ultrasonido, pues la circunferencia abdominal va a ser el más sensible, la determinación de un oligohidramnios va a ser específico, y el Doppler en arteria umbilical más que nada es un pronóstico para nuestro paciente. Y este se va a dividir en estadios. Y bueno, había leído que era bastante complejo en cuanto a ver lo del Doppler, o sea, ver si hay mucho flujo cerebral, si hay mucho flujo de ciertos lugares, pero lo importante es que se va a dividir en estadios de acuerdo al Doppler, ¿no? Entonces, esto nos va a servir como pronóstico, como ya mencioné, ya que si está en el estadio 1, pues dice que va a haber, nuestro feto va a estar severamente pequeño. Ay, disculpen la moto. Y pues nos va a llevar a una insuficiencia placentaria leve. Y esto, como pues está leve, dice que podemos llevar a nuestra paciente a vía vaginal. Ahora, todo esto cambia a partir del estadio 2, ya que todas las indicaciones pues son por cesárea.
Y bueno, nada más para recordar, el RCU se puede dividir de igual manera, en vez de asimétrico o simétrico, leve, moderado y severo. Leve si está por debajo del percentil 10, moderado si está menos del percentil 5 y severo si está menor del percentil 2. Y bueno, eso es lo que les mencionaba, que en el examen físico pues hay que ver que la edad gestacional concuerde con la altura uterina. En el tratamiento farmacológico, como vimos, este va a ser un tratamiento pues intrahospitalario, ya que pues la paciente tiene riesgo de que presente el trabajo de parto o que nosotros nos demos cuenta del RCU e induzcamos un trabajo de parto. Entonces, como vimos en clases anteriores, pues la betametasona, 2 dosis cada 24 horas, igual Dexa. Y también te mencionaba que hay un tratamiento con ácido acetilsalicílico a dosis bajas y en edades tempranas del embarazo, ya que esto puede reducir la incidencia de preeclampsia y por ende el RCIU. Un tratamiento no farmacológico, pues es saber finalizar el embarazo en el momento más oportuno, ¿no? Y esto pues lo vamos a saber de acuerdo a los estadios que les mencioné a través del Doppler de la arteria umbilical. Y aunque sin embargo no existe un momento adecuado, ¿no? para inducir el parto. Y bueno, esto lo encontré en el libro, dice que un parto a las 38-39 semanas, que nos demos cuenta, pues esto puede ser de un RCU aislado y pues ahí inducir al parto. En cambio, si vemos que es menor de la 38, pues esto nos indica que hay factores de riesgo asociados. Las complicaciones inmediatas para el RCIU son la asfixia perinatal, la aspiración de meconio, policitemia y hipoglicemia, y esto es consecuencia más que nada pues a la insuficiencia placentaria, ¿no? Y estos son factores que el feto va a hacer para compensar esa falta de oxígeno, ¿no? Por eso la policitemia y pues los desencadenantes que están haciendo que nuestro feto tenga ese estrés. Ahora, las complicaciones tardías del RCU, pues es un subcrecimiento fetal. Y esto puede traer agravaciones a nivel de varios sistemas, como el cardíaco, y la edad gestacional y el peso al nacimiento permanecen como los principales factores asociados con un desarrollo neurológico subóptimo. Ahora, en cuanto a la prevención, pues suspender el tabaco a los 4, si no se ha hecho, pues suspender a los 4 meses del embarazo. El consumo de cocaína es inversamente proporcional al peso. Y pues obviamente estar pendiente de la paciente en todas sus consultas, hacer una interconsulta nutrición, ya que un manejo multidisciplinario pues siempre va a ser un mejor manejo, ¿no? para cualquier paciente. Y como habíamos mencionado, pues la adaptación precisa de las edades gestacionales, de los factores de riesgo para corregir esas conductas en nuestra paciente. Y bueno, este es un algoritmo de la guía para determinar la paciente con embarazo, precisar su edad gestacional y que lleve todos los controles para evitar el RCIU. Siempre va a ser nuestra conducta evitar que se presente un RCIU en nuestra paciente. Y bueno, el caso clínico, si quieren yo lo leo y ya ustedes responden a las siguientes preguntas, ¿no? Femenino de 34 años con embarazo de 31 semanas por ultrasonido de primer trimestre, acude a su consulta de control, gesta 1, parto 0, cesárea 0 y aborto 0. FUM del 15 de marzo del 2020 y fecha probable de parto el 5 de enero del 2021. Como antecedentes, pues es sedentaria, fumadora desde hace 10 años, refiere dejarlo al saber que está embarazada, niega alcoholismo y otras drogas. Hipertensión arterial sistémica diagnosticada hace 3 años, actualmente controlada, y diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, actualmente controlada igual. Niega otros antecedentes de importancia. A su valoración, tiene una presión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca 86,
frecuencia respiratoria 19 y temperatura de 36.5. A la exploración física se le realiza una altura de fondo uterino, dando como resultado 25 centímetros a sus 31 semanas. Y bueno, pues, ¿qué factores de riesgo presenta la paciente? ¿Alguien que quiera participar? Pues dentro de los que se ven ahí, pues que presenta hipertensión arterial sistémica y Ujú. diabetes mellitus 2, por los que puedo ver, y que tiene, eh, o sea, tabaquismo y es sedentario. Exacto. Ajá, sedentaria se me pasó buena esa. Entonces, hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo. Y bueno, alguien más que quiera participar, mencionar al menos 2 características del RCIU simétrico y asimétrico. En el tipo 1 simétrico, pues son proporcionalmente pequeños. Ujú. Hay una presentación precoz, suelen presentar un Doppler normal. En cuanto a los asimétricos del tipo 2, pues se ve una desproporción debido a la disminución o sea, el perímetro abdominal. Se ve una presentación tardía, a diferencia pues, del primero, como mencionaste. Y aquí el líquido amniótico y el Doppler sí se ven afectados. Muy bien. Ahí ya lo pusiste, iba a decir algo de ahí. Bueno, dilo. Pues básicamente, por ejemplo, en este caso, yo pensaría que la paciente, o sea, tendría como que un retraso de crecimiento intrauterino asimétrico por los factores de riesgo que presenta, ya que normalmente en los asimétricos es por insuficiencia placentaria. Entonces, la hipertensión arterial y la diabetes le condicionarían una insuficiencia, sobre todo por la diabetes, porque tiene 10 años de evolución. En cambio, en la simétrica normalmente es por, si no me equivoco, es por cromosomopatías. Y ya. Muy buen aporte, Rayo. Gracias. De hecho, sí, tienes toda la razón en todo lo que dijiste. Y pues nada más para recordar que en el simétrico es feca, que se afecta a el diámetro, perdón, la longitud femoral, la circunferencia cefálica y la abdominal. Y bueno, sería todo. Gracias. No la quites, no la quites, no la quites. Deja el caso clínico. Nada más quiero hacer una observación. Todo lo que mencionaron estuvo muy bien. Me da mucho gusto que aporten realmente sobre todo eso, ¿no? De eso se trata el caso clínico en la clase. Pero yo quiero que ustedes me digan de los que están aquí, no el que presentó la clase, no Jaime. No sé quién de ustedes me puede decir algo que hayan observado en relación a la fecha de última menstruación de la paciente y la fecha probable de parto. Supongo ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo se saca la fecha probable de parto. ¿Es correcta esta que tenemos aquí? Porque ustedes fíjense bien, de acuerdo a estas semanas de gestación, porque no sabemos qué día la paciente consultó, porque lo ideal sería saber la fecha en la que esta paciente consulta para poder decir, bueno, sí, de acuerdo a la fecha de última regla, tiene 31 semanas. Eso no lo podemos discutir. Pero lo que sí quiero que ustedes me digan es si la fecha la fecha probable de parto es correcta. ¿Saben la fórmula? ¿Cómo se saca la fecha probable de parto? Creo que, bueno, a mí sacándolo con la regla de Nagli, pues veo que no daría exactamente esto porque se supone que tenemos que sumarle 7 días al día pues de su FUM, entonces tendría que ser 22 y en la fecha de parto dice 5. Eso me llamó la atención, pero pues no la había sacado completamente. Todo lo tenemos que considerar porque de acuerdo a esta fecha, entonces la fecha probable de parto, o sea, de acuerdo a la fecha de última regla, la fecha probable de parto sería para el 22 de diciembre, no para el 5 de enero.
Esto es importante porque si bien mencionaste en la presentación, Jaime, que es muy acertado y eso es muy cierto, aquí nuestra mejor arma es el ultrasonido, ¿verdad? Para establecer bien no solamente la edad gestacional, que recuerden ustedes que el ultrasonido siempre nos da más o menos 2 semanas de acuerdo a la tabla que utilice la máquina, ¿no? La computadora. Pero lo importante del ultrasonido es que nos va a hablar en relación no solamente a la edad gestacional, sino a las condiciones del feto, a los perímetros, al líquido amniótico, a la placenta. Y obviamente esto pues nos viene a decir que también es importante que nosotros tengamos bien la fecha probable de parto, ¿no? O sea, la paciente a lo mejor igual y sí sabe su fecha de última regla bien, pero si nosotros no hacemos los cálculos adecuados, pues podemos cometer varios errores. Y últimamente, pues muchas veces hasta ya en el celular hay la aplicación para sacar la fecha probable de parto. Y obviamente eso pues nos evita hacer el ejercicio mental. Entonces, tengan mucho cuidado inclusive porque si esto pasa algo así en el examen, ustedes tienen que corregir eso y tienen que ver que realmente sea la edad gestacional o los datos correctos para sacar la edad gestacional. No sé, Jaime, si esto fue o sea, intencional, porque no sé si donde lo tomaste así estaba o tú lo sacaste así, porque bueno, es correcto y es válido y no tiene nada de malo que nosotros organicemos o estructuremos un caso clínico, pero no sé si así estaba de donde lo tomaste. Así estaba, doctora, y no me había fijado. No, está bien. No estoy diciendo que esté mal o que sea un error, simplemente que tenemos que estar pendientes de todos los datos, de todos los detalles, porque si nosotros lo sacamos como debe de ser con la regla de Naegel, entonces la fecha está mal y a lo mejor eso nos puede dar un diagnóstico errado, ¿no? A lo mejor sí realmente está dentro de las semanas correspondientes o en su defecto está a lo mejor con otro tipo de diagnósticos, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado y cuando hablamos de restricción tenemos que saber también sacar las semanas de gestación que tiene en el momento en el que consulta. Entonces, por eso es importante revisarlo, pero de verdad estuvo muy bien, me gustó mucho la participación de ustedes, específicamente Raiser, Dianey, les agradezco mucho. Jaime, la presentación estuvo muy bien, muy clara. Estas tablas son súper importantes. Por favor, estudienlas bien. Establecer la diferencia entre el diagnóstico de qué nos esperamos, sobre todo que en Yucatán, no hablo a nivel nacional, yo hablo a nivel estatal en Yucatán, hoy por hoy, hipertensión y diabetes repuntan como las complicaciones siempre más, los diagnósticos más importantes y más frecuentes en el embarazo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que saber qué le espera a ese producto de una paciente que tiene diagnósticos establecidos, aún controlados, de diabetes e hipertensión. Entonces, sí, definitivamente, Raiser, muy valiosa tu aportación, estuvo muy bien. Muchas gracias, jóvenes. No sé si Gracias. alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Por ejemplo, de lo de las reglas de Nagel que mencionaron, yo recuerdo que cuando roté, creo que en la T1, me dijeron que una forma más fácil de hacerla era que a la fecha de última menstruación solo le sumes 9 meses y 7 días y ya está, en vez de hacer toda la fórmula de Nagel. A mí me parece que es correcto, pero te voy a ser sincera, es mucho más exacta la de Nagel, porque cuando tienes, por decir, le sumas los 7 días, pero brincas al siguiente mes, ahí es donde empieza la dificultad, sobre todo cuando la fecha probable de parto está entre enero y febrero. Es un poquito más complicado. Por eso, Ah, a mí me gustan las cosas más exactas, por eso siempre, a pesar de, igual mentalmente ya me acostumbré a sacar las semanas de gestación, cuántas semanas tiene, y pues obviamente por eso me di cuenta de que aquí a lo mejor había un detalle, ¿no? Que no estaba muy bien la fecha probable de parto, pero también eso puede ser que venga en el examen una pregunta así y hasta eso tenemos que fijarnos, ¿no? De saber cómo sacarlo, si es correcta o no. Dami. Sí, es que, bueno, igual en que estuve rotando, pues, en gineco el año pasado, bueno, en cuarto año,
Uno de los residentes nos había pues enseñado que igual, o sea, puedes ponerle como que, pues, ajá, tenemos 12 meses, pero que tipo igual enero, febrero y marzo los podrías tomar como mes 13, 14, 15. Y pues es más fácil como que restarle los 3 meses y ya como que, pues, ajá, aunque para llegar, porque pues normalmente en esos meses es cuando como que se te hace la complicación, cuando haces creo que la regla de nega. Y específicamente por el mes de febrero, hija, porque a veces tiene 28 días y a veces tiene 29, pero esto, sí hay muchas formas, muchos tips para a lo mejor agilizar un poquito esta forma de sacar la fecha probable de parto, pero ahí también está el error, ¿no? El de que muchas veces nos confiamos de que es más rápido sacarlo así, pero créanme que en obstetricia no siempre aplica lo más rápido, ¿eh? O sea, a veces aplica el estar seguros de una fecha, de un dato, y obviamente a mí en lo personal, en mi experiencia, me ha dado más resultado ser más complicada que más práctica. No, a lo que voy es a que soy muy normativa y prefiero apegarme a las tablas, apegarme a las normas, apegarme a las fórmulas, porque eso me da mi exactitud. Lo que yo quiero es garantizarle a la paciente que su bebé esté dentro de la percentila 10, que esté bien sacada la fecha del probable parto, la fecha de la edad gestacional también, no la fecha de la edad gestacional, y obviamente esto compararlo con el resultado que nos dé el sacar las semanas de gestación por ultrasonido. Sí, definitivamente hay muchos tips, ¿no? Y ustedes van a ir aprendiendo también y de acuerdo a su experiencia, si hacen obstetricia o hacen gineco, me van a dar la razón. Finalmente, lo que queremos es establecer algo que nos dé seguridad. Si eso nos agiliza un proceso y nos da estabilidad o seguridad en el diagnóstico, pues adelante. Yo no estoy en contra de, pero a mí me ha tocado muchas veces ver que sacan mal su cuenta, a pesar de los tips y a pesar de todo esto, y regreso al punto de la fórmula de Nagel y me sale más exacta así. O sea, para mí es más fácil y más seguro y más estable el diagnóstico cuando tienes las fórmulas claras, te las sabes. Muchas gracias, Jaime, gracias, Raizer. Digo, no está mal lo que les han enseñado, es cuestión de que ustedes hagan, primero aprendan lo que está en los libros y ya después van modificándose con la experiencia y con el trabajo que uno va realizando en este ejercicio de la medicina, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Jaime, por la presentación y los casos clínicos. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario o aportar algo más? Doctora, yo tenía una duda, porque en la tabla menciona que en el RCIU simétrico, pues todos los parámetros están disminuidos, ¿no? Digamos que es proporcionalmente pequeño. Pero, y que normalmente, como habían comentado, las causas son fetales, como las cromosomopatías, pero en las cromosomopatías, no, o sea, es frecuente que se presente hidrocefalia, entonces como que ya en vez de estar disminuido el perímetro cefálico estaría aumentado. O sea, siento que hay como que hay algo de contradicción como que en la terminología o algo así. Bueno, es que en realidad si hay un síndrome en donde haya, por decir en este caso, como mencionaste, hidrocefalia, hay diferentes tipos de hidrocefalia también. Inclusive hay ciertos trastornos en donde está conservado el perímetro cefálico a pesar de que haya modificaciones en la constitución o la forma de la masa encefálica y del líquido cefalorraquídeo. Pues aquí depende mucho del síndrome a tratar. En una restricción es específica. La restricción obviamente tiene que evaluar ciertos parámetros que te hacen a ti tener un percentil, o sea, percentilar el peso al producto es lo que te da el diagnóstico de restricción. Ok, gracias. No sé si bueno, es que en realidad la hidrocefalia como tal también tiene
ciertas alteraciones que, bueno, de repente tener hidrocefalia, algunos niños nacen a lo mejor vía vaginal normal y aparentemente tienen un perímetro cefálico normal. Sin embargo, el diagnóstico obviamente es por ultrasonido, depende mucho del tipo de hidrocefalia que tenga el producto. Ok, y la determinación de la causa generalmente se hace hasta después del nacimiento. Sí, hijo, se puede hacer antes porque se busca hacer un mapeo genético. Una vez que uno tome la muestra adecuada y haga la lectura del mapa genético, entonces se determina la causa. Pero si el producto no está dentro de la percentila que pueda ser la que confirme el diagnóstico de restricción, entonces no se hace el mapeo. Cuando está restringido se busca si es de tipo simétrico para confirmar que realmente hay si hay alguna cromosomopatía, entonces se puede hacer el mapeo desde la edad fetal. Y obviamente al nacer, inclusive aquellos productos que tienen un perímetro cefálico dentro de lo normal, pues obviamente también se tiene que establecer una causa o un diagnóstico, ¿no? Y eso también puede hacerse mediante ¿cómo se dice? La determinación genética, el mapeo genético. Gracias. De nada, Rodrigo. Sí, muy bien, chicos, pues si no tienen ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, les agradezco mucho su presentación, su participación. Muchas gracias por estar presentes. Nos toca el siguiente tema, ¿cuál sería? Doctora. Monitoreo preparto y transparto, doctora. Ok. Sí, está un poquito extenso y medio, bueno, sí, han hecho algunos cambios para que sea más fácil de entender en el Williams, pero no sé si ustedes, es que yo no lo tengo en PDF, me encantaría poderles pasar esta información. Tengo el libro físicamente, pero no lo tengo en PDF. Si no, se los podría yo pasar y Disculpe, voy a doctora, hacer, una pregunta acerca del sí, tema. sí. ¿Incluimos solamente, digámoslo así, los diagnósticos o los procesos de vigilancia fetal o también de la madre? O sea, ¿también ginecológicos o solo obstétricos? ¿Cómo que ginecológicos? No. Es que no me acuerdo si en el Williams o en el González Merlo, te habla de los cuidados de la madre durante el embarazo, o sea, en relación al bienestar fetal, o solamente Bueno, es... ajá. No. Bueno, lo ideal es, aquí está más enfocado a la decisión de la interrupción de la gestación, o sea, más al feto. Ok, Sí, perfecto. sí, porque pues obviamente estamos llevando una vigilancia y un monitoreo que la finalidad es saber si la paciente, un ejemplo, ¿no? Si la paciente tiene una comorbilidad o una patología que está generando o que puede generar que el embarazo se deba interrumpir. Estos estudios realmente están encaminados a la evaluación del feto, o sea, qué tanto está dañado el ambiente del feto que a lo mejor amerite sacarlo y qué tanto puede él tolerar continuar el embarazo, continuando dentro de la mamá o ya debamos de sacarlo. O sea, aquí está más en relación al bienestar fetal. Ok, gracias. Sí. Bueno, pues nos vemos mañana. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Gracias a usted, doctora. No, Buenas al contrario. tardes. Buenas tardes. Nos vemos entonces mañana, bueno, el mañana no, ¿verdad? Quisiera yo. Estoy pensando que es lunes. Nos vemos el lunes, jóvenes. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, doctora, igualmente. Gracias, Igualmente. gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar pendientes también. Les agradezco de verdad de corazón. Nos vemos el lunes. Doctora, ¿Sí? yo tenía una duda. Lo que pasa es que yo expongo monitoreo transparto y entonces quería preguntarle si qué tanto quiere que
que profundice porque no sé si ha visto que en el Williams hay una tabla muy grande con diferentes definiciones y también habla un poco de las diferentes arritmias o trastornos del ritmo que pueda haber. No sé qué tanto quiere que profundice en eso o me enfoco más en las alteraciones que me dan pérdida del bienestar fetal para la toma de decisiones. Yo creo que más en eso, hijo, no profundices demasiado porque ya es entrar a la subespecialidad y realmente lo que a mí me interesa es que ustedes puedan identificar el momento en el que hay que pues considerar la interrupción o que a lo mejor pueda continuar la gestación o cuando está en riesgo el bienestar fetal, ¿no? Y por lo menos saberlo, porque te voy a ser sincera, nosotros los obstetras sí sabemos todo esto y manejamos a lo mejor de manera muy rápida la prueba de bienestar fetal, pero pues obviamente es más que nada enfocado a la toma de decisión de si continuamos o interrumpimos la gestación. Ok, perfecto. Gracias, doctora. No, al contrario. Voy a hacer todo lo posible por escanear este libro que tengo y podérselo subir en una carpetita al Teams para que lo puedan revisar el fin de semana. No, si quieren pueden ponerlo en la presentación, pero igual les puede servir de consulta. Sí, gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Luego, Gracias, igualmente. Adiós.